En LifeSense trabajamos día a día con la convicción del servicio y el esfuerzo de profesionales a la talla de las necesidades clínicas de hoy en día. Somos un centro científico especializado en el tratamiento y atención psicológica que busca el desarrollo de habilidades personales, interpersonales y profesionales, basado en la evidencia. LifeSense ofrece el servicio de consultas en psicología clínica, servicios de bienestar emocional para empresas y entrenamientos de formación profesional para la cualificación en el trabajo y desarrollo humano. Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Todo muy bien. ¿Tú qué? ¿Cómo va todo? Bien, sobreviviendo al estrés, sobreviviendo al trabajo, sobreviviendo al La caos. preocupación. Preocupado en exceso, este programa cae como anillo al dedo. Para mí, para muchos que conozco. ¡Wow! ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien, Hernán. Contenta de estar nuevamente acá en Conectados con Life. Este espacio para recordarles que nace con la idea de traer información basada en evidencias sobre diversas temáticas importantes y relevantes para todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Que ya llevamos un año largo haciendo este programa, ¿sí? Que ahora lo estamos haciendo de manera quincenal y que siempre pueden encontrar todo lo que hemos hablado, todas nuestras charlas, todos los temas relevantes con todos nuestros invitados, expertos, invitadas, expertas en nuestro YouTube y en nuestro Facebook por si les dan ganas de verlos o de compartirlos. De hecho, la semana pasada, Hernán, estuvimos hablando de un tema muy importante, estuvimos hablando de celos. ¿Cómo nos fue? Bien, súper. Uy, tuve un lapsus por un momento. ¿Qué fue? Fue hace 15 días. Sí, Ya. yo sé, yo te vi la cara, entonces me mandé a decirlo. Desde que iba a decir, Hernán, ¿de qué hablamos hace 8 días? Yo no, espere, que estoy frío, hasta ahora estoy calentando. Tranquilo. Celos. Estoy hablando de celos. Fue un programa, yo diría que extremadamente interesante por dos aspectos. Uno, por la manera en que se direccionó el tema con el invitado, clarificando un montón de cosas. Y dos, por las participaciones y por las preguntas que nos hacían muchos de ustedes sobre exactamente qué es y cómo manejarlo y cómo abordarlo. Nos pudimos dar cuenta de lo complejo que puede llegar a ser en cierto punto, o bien experimentarlos, o bien también convivir con alguien que experimenta esos celos. Entonces fue un programa, yo diría que interesante por esos dos puntos y nada, espero que les haya servido. Si no lo vieron, pues como lo dijo Ceci, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, los pueden encontrar. En realidad pueden encontrar absolutamente todos los programas que empezamos a hacer desde el 31 de octubre del 2020. Para Halloween fue nuestro primer programa. Verdad. 2020, hablando de ese 2020 en el que empezó a transcurrir toda esta pandemia, todo este encierro, que precisamente estamos prontos a cumplir esos 2 años, ¿no? Ese festivo en el que nos dijeron, vamos a hacer un pilotaje, y el pilotaje duró 2 años, y con eso, pues precisamente quiero hacer la apertura de nuestro tema. Mucho lo que ha pasado en estos años, mucho lo que está pasando en el día a día, mucho lo que tiene que ver con la preocupación. ¿Te has preocupado alguna vez en tu vida? No, tú no, ¿cierto? No, yo no. Yo creo que de todos los temas que hemos hablado, este puede ser el tema con el que yo más relacionada me siento. Es como, sí, preocupación excesiva, sí, señor. Dificultades para manejar la preocupación, sí, señor. Ahí estoy yo vibrando. Ok, vamos a hablar de un fenómeno que sin duda alguna abruma a una cantidad importante de población, que abruma a muchísimas personas, y es esa preocupación intensa, esa preocupación constante, esa preocupación crónica, ¿sí? Esa preocupación que puede estar instaurada en una persona no solo por una temporalidad en su vida de hace muchos años, sino porque está en el día a día, ¿sí? Suelo yo decirlo, si de pronto por ahí algún estudiante, pero suelo yo decirle a los estudiantes, básicamente es una preocupación que está hasta cuando duermes. Te acuestas a dormir, ay, voy a descansar, abrir los ojos, ya desperté,
Si ya despertaste. ¿Ya pasaron 8 horas de sueño? Ya pasaron 8 horas de sueño. ¿Tan rápido? Tan rápido. No, y me soñé con mis preocupaciones. Ujú. Vamos a trabajar sobre eso el día de hoy, vamos a conversar sobre esa preocupación. Sí, preocuparnos, bueno, como muchas cosas que tienen que ver con nuestra salud mental, también está súper estigmatizado, ¿no? Es como no se preocupe, preocuparse, eso está mal, se va a enfermar, mejor dicho, oiga la canción de Bob Marley, todo está bien. Y no es tan así, y creo que acá siempre hablamos un poco de este gris grande en el que está, y es que a veces preocuparnos no solamente es funcional, sino que es importante. El gran problema es cuando yo estoy preocupada o yo estoy preocupado todo el tiempo o la gran mayoría del tiempo que yo echo para atrás y digo, es que yo no sé qué es eso de estar relajado, no sé qué es eso de estar tranquila. ¿Mm? Y es donde aparece justamente esta idea de cuando la preocupación de lo cotidiano se vuelve problemático, cuando es excesiva, cuando la preocupación es persistente, cuando es poco razonable. Es decir, es excesiva, me preocupo más que el resto. Es persistente, como tú lo dices, es que hasta dormida estoy preocupada. ¿Mm? O es poco razonable. Quizá me preocupo por cosas, por temas que no son tan relevantes o que no son necesariamente una causa de preocupación en ese momento, pero no puedo parar y no puedo calmarme. Y es ese punto gris, o bueno, esos dos extremos, no preocuparme nada o preocuparme demasiado, que pueden ser muy preocupantes, por decirlo así. Sí, sí, total. Mira, tú estás hablando de una balanza y eso esperamos también ir clarificando con nuestra invitada y con nuestra experta al día de hoy, pero es poder visualizar eso. Yo conozco gente que me pide muy sinceramente y muy genuinamente en consulta, por favor, ayúdame a no preocuparme más. Sí, total. Yo no sé hasta qué punto es útil, ¿sabes? Si no nos preocupáramos, pues sí, tú no llevarías a tu gato al veterinario. Si no nos preocupáramos, pues básicamente tú no trabajarías, ¿sí? Si no nos preocupáramos, no estaríamos estudiando, formándonos más, ¿sí? La preocupación hace parte de nuestra vida, es necesaria, sin duda alguna. Y cuando tú nos pones en la balanza al otro lado, donde cuando tiene esa intensidad, cuando es frecuente, cuando es continua, cuando es crónica, ¿sí? Y sobre todo cuando empieza a ser con una palabra que a mí me gusta mucho dentro del aula clase es sin enfoque, casi que por todo y por nada, por fenómenos que probablemente para que pasen pasarán miles de años, ahí es cuando empezamos a tener líos sin duda alguna. Y empezamos a tener líos básicamente por la alteración que empiezan a tener las personas. Que esta parte del cerebro, que la corteza, que esta parte que nos vuelve tan humanos, viva prendida de esa manera intensa, puede traer consecuencias importantes. Consecuencias en nuestra salud, consecuencias en nuestras áreas de ajuste, consecuencias en nuestro día a día, ¿sí? Consecuencias en el trabajo, ¿sí? Muchos reportes de muchas personas que yo conozco preocupadoras en esa intensidad, las atropella un carro, ¿sí? O qué sé yo, olvidaron a su hijo en el supermercado, ¿sí? O sea, relatos de lo que hace esa angustia asociada a la preocupación es lo que existe, es lo que hay. Termina siendo contraproducente en muchos Total. casos. O sea, es como, me preocupo tanto que no me ocupo y no logro hacer lo que genuinamente quiero hacer o lo que es importante para mí. Y acá hay una distinción muy grande entre las personas que tienden a preocuparse y las personas que están preocupadas todo el tiempo. Todos tendemos a preocuparnos por ciertas cosas, por lo que es importante para nosotros, o hay momentos en donde estamos más preocupados o preocupadas que otros. Tú lo traes ahorita a colación, cuando recién inició la pandemia, pues lo esperado era estar preocupados y preocupadas la mayoría del tiempo, ¿sí? Pero ha ido cambiando y hay cosas que nos preocupan y que nos hacen estar atentos y atentas a cuidarnos quizá de ciertas cosas, pero no es todo el tiempo y no es persistente y no es excesivo a tal manera en la que yo ya no puedo retomar las cosas que son importantes para mí. El mundo para una persona que tiene esa preocupación excesiva, persistente y poco realista, es como estar saltando de un momento determinante de tu vida a otro momento determinante de tu vida todos los días. Es como todos los días es algo muy importante, todos los días es agotador. Tal cual, tal cual. De hecho, yo empiezo a preocuparme en este momento Hoy. y va a pasar en vivo la verbalización que voy a hacer, Ceci. Me gustaría que la gente del público me escribieran si nos están viendo, porque me salió el mensaje que la transmisión se cayó. ¿Qué? Me No. acabo de salir el mensaje, entonces me gustaría saber si la gente que está en el apenas cae como anillo al dedo.
pero me gustaría que me escribiera alguien que esté en el público, que me diga que en este momento me está escuchando, por favor. Porfa, alguien, alguna alma caritativa. Sí, ahí siguen. Listo, Valeria, gracias. Muchas gracias. Me salió el mensaje a mí aquí en mi celular, entonces esa es la preocupación. Oiga, no puedo. Excesiva, persistente, sin razón. Claro, porque me dio el mensaje que la transmisión había finalizado y terminado. Y yo, Dios mío, espere que me infarto. Ok, Bien. ok, los escuchamos. Gracias, Lore, gracias, Aleja, gracias, Santiago, gracias a todos. Oiga, bien. Entonces, gracias, Angélica. Ay, Angélica, ¿qué hubo? Gracias a todos. Entonces, veníamos básicamente haciendo referencia a eso último que tú decías. Y sabes, sí, creo que algo que empieza a ser importante ahorita en este momento y en esta transición que estamos teniendo es, hace un año estábamos preocupados por todo lo que se nos venía frente a este fenómeno de encierro. Y así de como... Muy bien, Viviana. Sí, muy bien. Mostrando su conocimiento. Es correcto. ¿Y hoy qué estamos encontrando? Preocupación porque estamos volviendo a la normalidad. Preocupación porque hay que salir. Hace un poco se lo decía a un grupo de gente y es, tan pronto salió esa información sobre, se retira el tapabocas en espacios públicos. Para muchos, ¡wow! ¡Qué alegría! Para otros, disparó preocupación. Disparó preocupación. ¿Saben? ¿Sí? Y después de todo este fenómeno que hemos vivido, va a ser muy esperado que muchas de las personas que están en nuestro entorno, que traían historia de preocupación, probablemente se empiecen a preocupar un poquito más. Porque hay secuelas detrás de todo esto, ¿sí? Así como hay una preocupación que se da por fenómenos que probablemente nunca van a pasar, ¿sí? O que para que pasen tardará mucho tiempo, como les decía, también van a haber muchos que van a empezar a buscar ese canal de preocupación y a buscar cómo validar que realmente lo que está pasando es muy grave. Entonces, nada, los vamos a invitar a que estemos muy atentos, a que estemos chequeando todo esto y a que vayamos pues trabajando y abordando todo este tema. Y entendiendo también la complejidad que tiene todo este tema de la preocupación, ¿no? No es solamente que yo pienso, sino que yo me siento preocupada o me siento preocupado y por ende estoy más cansada, estoy más irritable, estoy tensionada. Hay personas que no se dan cuenta que siempre están preocupadas o preocupados, pero sus cuerpos sí lo saben. Se enferman, se cansan, se tensionan y toda esta retroalimentación que existe todo el tiempo, a veces no están, como tú lo decías acá, que está acá todo el tiempo, sino que quizás está más en tu cuerpo. Y entender esa complejidad y lo que tú decías, quizás yo estoy cargando una historia de preocupación que ahorita está saliendo y que no me he dado cuenta que tiendo hacia el perfeccionismo o hacia preocuparme por no preocuparme, y tener esta claridad de hacia dónde yo voy va a ser muy importante, y ojalá este programa les sirva para tener recomendaciones o tips más claros para manejar la preocupación, que no sea ya relájese, que es lo que normalmente nos dicen. Sí, también espero que el programa nos permita saber qué hacer con aquel que se preocupa. Sí, lastimosamente si la condición fuera de no te preocupes, porque es una frase, sí, o sea, relájese, no te preocupes. Eso era tan chévere. Yo a veces pienso cuando he estado tan cargado de preocupaciones y que esa vocecita de alguien que lo conoce a uno le dice, ya no te preocupes. Total. Ah, no. Bueno, gracias. Gracias, sí, no lo había pensado. Gracias. No, sí. Gracias. Es que mi preocupación no me permitía ver que la solución a esto era no preocuparme. Decido no preocuparme. Total. No es una condición tan consciente, ¿cierto? Entonces, pues nada, pues vamos a trabajar con nuestro invitado. Antes de nuestro invitado nos vamos a un comercial y a una invitación que les vamos a hacer. A 2 invitaciones. Hoy vamos a hacer 2 invitaciones y regalemos cositas ahora que nos está viendo gente. Vale. Vámonos pues. Ya volvemos. Una música muy motivacional, nuestros videos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, nos vamos a 2 entrenamientos, llamémoslo, que están cordialmente invitados. Primero para profesionales, un entrenamiento que venimos realizando desde el año pasado junto con Cian,
LifeSense y CIAN, dos instituciones que han venido trabajando por la salud mental de la población colombiana, se unieron para forjar un curso con una serie de módulos sobre el abordaje clínico en los problemas de orden emocional y de ansiedad. Entonces los invitamos a todos los profesionales que quieran estar ahí, bienvenidos. Toda la información va a estar en nuestras páginas, tanto en la de CIAN como en la de Facebook. Ahí van a encontrar toda la información y en futuros programas les vamos a estar recordando cómo funciona esto. Y el segundo es un entrenamiento para personas que quieran tener habilidades o herramientas básicas en cómo manejar la ansiedad. Ese entrenamiento que estamos haciendo, si es para personas, como les digo, que quieren aprender. Oiga, a mí me gana la ansiedad, oiga, a veces siento que me gana un poquito, oiga, siento que esta preocupación me gana. Para pues, lo que yo digo, mortales, para los mortales. Es correcto. Entonces, este jueves arranca nuestro entrenamiento y como hemos venido haciendo históricamente, pues vamos a hacer algo. Las primeras cinco personas que nos escriban por interno en nuestras redes, o que nos escriban al siguiente celular 323-209-1191, las primeras 5 personas van a tener un 15% de descuento en ese entrenamiento de habilidades. Si quieres aprender a manejar esa ansiedad, si quieres tener tips básicos o entrar por el camino de saber qué habilidad usar, escríbenos y 15% de descuento. ¿Listo? Ese papá, ese amigo, ese primo que como que le cuesta, como que, oiga, si es como ansioso, venga para acá y se entrena. Entrénese. ¿Sí o no? Así es una dinámica muy de aprendizaje, de practicar en grupo, de aprender de otras personas. Creo que es una gran oportunidad. Si les interesa, ya lo pusimos acá abajito para que sean las primeras 5 personas en escribir y se ganen ese descuento. Ok, entonces quedamos atentos. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? ¿Quién nos va a enseñar hoy sobre todo esto de la preocupación? ¿Quién es nuestra invitada? Y no es por nada, pero nuestra invitada va también a dictar curso de ansiedad acá también, entonces si se antojan pueden venir a formarse si son psicólogos o psicólogas. Nos acompaña Laura Montealegre, ella es psicóloga con maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad de los Andes, con pasantía en la Fundación Foro. Tiene experiencia en formulación clínica transdiagnóstica, en el protocolo unificado para el tratamiento de trastornos emocionales y en tratamientos cognitivos conductuales para la ansiedad y la depresión. Cuenta con un entrenamiento en terapia dialéctica conductual. Entonces, bienvenida, Laura. Hola, Laura. Espérame, activa tu micrófono. Ya. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación, por tenerme acá. Qué felicidad. A ti por aceptar y por colaborarnos en este espacio después de lo que yo me enteré detrás de cámaras. Estás al otro lado del mundo y es la 1 de la madrugada. Gracias por estar con nosotros, gracias por ese compromiso y gracias por venir a enseñarle a un montón de gente sobre todo este tema de la preocupación. Dinos la verdad, estás despierta por la preocupación, es lo que te mantuvo despierta. Absolutamente, y de hecho también estoy despierta preocupada por cómo voy a sentirme mañana cuando tenga que ver pacientes nuevamente hasta muy tarde. Entonces, la preocupación está en todas partes. Ok. Bien. No sé, Hernán, entramos en materia. O Laura, ¿quieres decir algo antes de que empecemos? No, agradecerles pues por recibirme, porque sí, es verdad, es la 1 de la mañana, pero disfruto mucho su programa. Entonces me pone muy feliz estar acá hablando de un tema que, como decía Ceci, pues realmente lo conocemos, creo que estamos familiarizadas con él. Sí. De alguna manera nos ha afectado en algún momento de la vida, entonces es útil que hablemos de esto. Ok, bueno, Lau, pues yo quiero arrancar con una pregunta y es, para nosotros que estamos familiarizados probablemente tenemos esa respuesta. Para muchos de los que nos siguen en redes que se han formado como psicólogos o como psiquiatras o como profesionales de la salud, está, pero para muchos otros no, sobre todo para los que están en casa, ese papá, esa mamá, ese amigo, ese hermano, y es, ¿por qué carajos los humanos se preocupan? ¿Por qué nos preocupamos? Es una muy, muy buena pregunta, porque así como dijiste tú, Hernán, ahorita, yo también tengo un montón de pacientes que llegan a consulta y lo primero que dicen es, el problema es que me preocupo, ¿cierto? Como quiero quitarme la preocupación o quiero quitarme la ansiedad o quiero quitarme esto que me está pasando, pues que me genera tanta incomodidad y yo solamente quiero que me la quite.
como si me fueran a hacer como una operación y la pudieran como eliminar de mi cuerpo. Y esa pregunta justamente nos lleva a decir, pues quizás no sea la mejor idea del mundo quitarle la preocupación a las personas o quitarle la ansiedad a las personas, porque eso tiene, digamos, un beneficio que sería, quizás no la pasaría tan mal en algunos momentos específicos de mi vida, pero a la vez pues tiene, digamos, como un objetivo muy, muy importante, y es que, digamos, cuando nosotros como humanos tenemos una necesidad muy, muy grande de predecir y controlar las situaciones. Entonces, ahí sí, como decía Hernán, yo creo que los papás, los amigos, los hermanos, los todo, pueden pensar en alguna situación que hayan tenido recientemente que les habría gustado tener un poco más en control, sea porque les gustaría haber sabido qué iba a pasar en un momento específico, sea porque les gustaría haber podido predecir que iba a ser algo que ellos iban a hacer. Y esto es algo completamente normal en nosotros los humanos, justamente porque, como lo llevan diciendo ustedes, pues tenemos una parte del cerebro muy, muy útil, pero a la vez que nos genera todo este problema de la preocupación cuando no es efectiva, que nos está llevando constantemente como a anticipar cosas que van a pasar en el futuro, a pensar en diferentes resultados, que obviamente nos ayuda dependiendo de la situación en la que estemos. Entonces, la preocupación como tal es lo que sería como el componente de pensamiento de la ansiedad. Muchas veces usamos como todo esto intercambiado, decimos ansiedad, preocupación, es lo mismo, no es lo mismo, pero realmente es justamente algo que puede presentarse todo el tiempo en una baja intensidad y puede en algunas ocasiones permitirnos hacer las cosas que tenemos que hacer en el día a día, o puede al contrario crear como un obstáculo muy, muy grande para que podamos cumplir con los objetivos del día o con alguna actividad que sea relevante para nosotros en ese momento. Entonces, como queremos controlar todo y queremos predecir el futuro, pues de alguna manera lo que queremos es actuar de la mejor forma o de la forma más efectiva. Y esto sería muy útil si el mundo nos permitiera hacer eso. O sea, si dijéramos, bueno, está bien, soy capaz de predecir todo, o como decían ustedes en el ejemplo de la cuarentena, que me encanta porque nos hicieron una muy buena jugada diciéndonos, esto solo va a ser 3 días, luego esto solo va a ser 15 días, y luego otros 15 días y otros 15 días, y terminamos casi 8 meses encerrados. Entonces, por supuesto, es muy útil si podemos predecir lo que va a pasar en el futuro, pero si, como en la mayoría de las situaciones, no podemos hacerlo, pues la preocupación simplemente no nos es, digamos, es un recurso que se puede interponer en que logremos alcanzar las cosas que son valiosas para nosotros. Ok. Ok, yo creo que resaltas un montón todo este tema de, tiene su funcionalidad y podría llegar a movilizarnos en cierta medida, y a la misma vez tampoco es como esta herramienta mágica que predice todo y, oh, por Dios, menos mal me preocupé porque gracias a que me preocupé logré esto. Es como ese punto como de revisar en qué pedacito como este continuo estamos, ¿cierto? Totalmente, creo que hay algo, y es que muchas veces acudimos como a profesionales de la salud y queremos como una respuesta como súper definitiva. Entonces llegamos y decimos como quiero saber si preocuparme es bueno o malo, como última palabra, o quiero saber si esto que estoy haciendo funciona o no. Y creo que una de las respuestas que nos encontramos con más frecuencia en estas situaciones es que la respuesta es depende. Depende. O sea, depende de la situación, depende del momento en el que está ocurriendo, depende de las demandas de que, digamos, de la situación, depende de lo que yo quiero alcanzar, también depende de lo que es importante para mí. Entonces, la preocupación realmente es algo que, pues, puede ser muy útil en algunas situaciones, pero dependiendo justamente del contexto, de lo que yo quiero lograr en ese momento, de lo que realmente valoro, puede ser un obstáculo para poder alcanzar todo esto, y puede ser una barrera muy, muy grande que, como decía Hernán, pues interfiere incluso hasta con mis sueños. O sea, es que ni siquiera estoy pudiendo dormir bien, pues cómo voy a, digamos, de alguna manera esperar que pueda estar funcionando durante todo el día hasta la 1 de la mañana, digamos, pudiendo cumplir con los objetivos y las cosas que quiero en ese día. Ok. Cuando tú dices eso de poder cumplir con los mínimos, esta pregunta probablemente no la tenemos aquí detrás de cámaras, pero eso quiere decir que cabría la posibilidad
que la preocupación sí llegara a afectar mi cumplimiento mínimo, lo básico, o hasta ahí no podría llegar. ¿Tú qué crees de eso? Totalmente. Realmente preocuparnos es una actividad, ¿cierto? Entonces, si yo estoy preocupándome, y yo siempre le gusto a mis pacientes porque puede uno empezar a preocuparse en sesión, ¿cierto? No puedo hacer una cantidad de otras cosas. Entonces, si yo me quedo vamos a decir acá enganchados, pero es como si me quedara como pegada con lo que estoy pensando en este momento y siguiera como el hilo de mis pensamientos, pues lo más probable es que fuera muy difícil para mí en este momento seguir hablando, porque me distraería, porque estaría como constantemente peleando entre o mirarlos a ustedes o responder a lo que me está diciendo mi pensamiento en este momento, a estar anticipando todas estas consecuencias, a que, como decía Ceci en algún momento, pues esto no es solamente algo que a nivel de pensamiento yo puedo observar y no tiene ningún impacto en mi cuerpo, sino que por supuesto que mi cuerpo también empieza cuando yo estoy preocupándome a tensionarse, me siento mucho más rígida, empiezo incluso a notar quizás que estoy temblando, entonces me distrae la actividad que estoy haciendo en el momento. Incluso podría llegar, como decía Hernán, pues al punto en donde para yo evitar sentirme de esa forma, pues yo deje de hacer cosas que me generan preocupación. Y eso está bien si, por ejemplo, la actividad que me está generando preocupación es salir a correr a las 5 de la mañana, que quizás puede ser una actividad peligrosa en Bogotá, muy inseguro en este momento, pero si lo que me está generando preocupación es mi trabajo o lo que me está generando preocupación es la oportunidad de venir a hablar con ustedes acá, pues yo podría incluso perderme de cosas que son muy valiosas para mí y que quizás podría incluso llegar a disfrutar a pesar de la preocupación, o no a pesar, sino con la preocupación ahí incluida. Y si yo empiezo es como a alejarme y a quitar todas las cosas que me están generando preocupación en la vida, pues va a llegar un momento donde quizás también me dé cuenta que no solamente me distancié de todas las cosas que me generan preocupación, sino que también me distancié de todas las otras cosas que me generan placer, porque yo me preocupo principalmente por cosas que son relevantes para mí. Yo no estoy pensando en este momento qué estará pasando en Júpiter o qué pasará en Marte, ¿cierto? Pero yo podría estar preocupada, como decía Hernán, que yo estoy en una zona horaria distinta, pues qué va a pasar en Ucrania, ¿cierto? Esto es algo que es relevante para mí y es algo que podría incluso llegar a que yo no hiciera nada en todos mis días si lo que me paso haciendo es preocupándome. Ok. O sea, hay preocupaciones que son más ceñidas a la realidad que otras preocupaciones y eso también nos permite ver si nos movilizamos hacia esa preocupación de una manera más efectiva o si más bien buscamos otras formas para manejar esa preocupación. Y creo que con esta respuesta que nos das, como que nos adelantamos a una pregunta que te queríamos hacer y que también la quiero enganchar justo con un comentario que nos hacen y es, ¿cómo sé si mi nivel de preocupación supera el normal? Ya entendemos que existe preocupación en todos y que puede llegar a ser funcional. Y justo Derly recoge un poquito lo que hablabas y decía, es quedarse dando vueltas a los pensamientos y efectivamente alejarnos de lo que es importante para cada uno de nosotros. Creo que eso es un indicador que otras cosas nos dicen si nuestra ansiedad supera eso, ese límite normal. Muy buena pregunta y me gusta mucho como la síntesis que hizo Derly sobre lo que estamos hablando. Y es que podemos ver quizás que la preocupación o la ansiedad que estamos experimentando en un momento determinado está interfiriendo con que podamos ser productivos. Como decíamos, pues es muy difícil prestar atención a muchas cosas a la vez y más si uno de los focos, digamos, una de las cosas que me está tratando como de llamar la atención, tiene como una valencia emocional tan grande, es decir, me genera tantas cosas tan fuertes como unas emociones muy fuertes en un momento específico. Entonces, pues cuando interfiere en la productividad y no estoy pudiendo hacer las cosas que tengo que hacer en el día, pues puede ser un indicador de que quizás mi nivel de preocupación está bastante elevado. Cuando empiezo a evitar ciertas actividades, como decíamos ahorita, o cuando empiezo a evitar, por ejemplo, ciertas situaciones, ciertas personas, ciertos lugares, como ciertos contextos, por decirlo de alguna manera, en donde tiendo a preocuparme o algunos temas sobre que me preocupan, pues entonces ahí también podría decir, de pronto está en un nivel considerable que se nos tendría que prender como una alarma, decir, podría ser útil revisar esto que me está pasando. También, como decían ustedes, cuando está interfiriendo con la calidad de mi sueño, o sea, realmente estoy durmiendo, pero no estoy pudiendo realmente tener un sueño reparador. Podría decir que la intensidad y, digamos, la frecuencia de mi preocupación podría tener que prenderme esa alarma de la que hablábamos.
Y también, pues cuando empiezo a notar todas estas cosas corporales que vienen también como asociados a esa respuesta a la preocupación y son muy, muy intensos. Entonces yo ahí diría, quizás todo el día me la paso con un dolor de espalda terrible y no hay ninguna otra cosa, digamos, que explique mejor este dolor, pero incluso el dolor podría ser incapacitante o dificultarme hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces ahí también podría decir, bueno, se me prende nuevamente esa alarma y miro qué hago y cuáles son los mecanismos de ayuda, que vamos a hablar más adelante de esto seguramente, cuando me doy cuenta de eso. Ok, pero entonces es importante que la gente sí podría notar, las personas sí podrían notar realmente cuando me empiezo a superar. Realmente podríamos tener esas manifestaciones físicas, realmente nos podemos dar cuenta que ya está interfiriendo con lo que hago. Y es en ese momento donde lo más efectivo, como tú bien lo dices, sería pedir ayuda sobre la cual ya vamos a hablar, ¿cierto? Porque es que lo que yo encuentro, no sé si a ustedes les ha pasado, Ceci, a ti, Lau, y es que históricamente yo termino conociendo personas que han tenido niveles de preocupación exacerbado los últimos 40 años. O sea, ¿sabes? Piden la ayuda 40 años después. 40 años después. Ahora, no estoy diciendo que porque ya tuve una preocupación hoy necesito ya ir a terapia. No, tampoco estamos diciendo eso. ¿Sí? Pero, pero sería importante, Laura, no sé cómo tú lo veas, inclusive también tú, Ceci, eh, mm, que sin importar la edad, como que esté atento a lo que causa la preocupación en mí. Sería importante como poder resaltar eso. Totalmente. Creo que algo muy importante, lo que tú decías ahorita, Hernán, es, y me pasa mucho con mis pacientes, especialmente acá, no los más grandes, sino los más jóvenes, y es que a veces pareciera como si mientras que me preocupo, puedo reducir la probabilidad de que algo malo pase, ¿cierto? Entonces, como preocuparme de alguna manera me permite anticiparme, pues ese anticiparme a veces pasa como el nivel a como digamos, una creencia supersticiosa, decir, entre más me preocupo, pues más evito que las cosas malas me sucedan. Entonces, pues pueden pasar 40 años en donde estoy constantemente preocupada, donde noto todas estas cosas de las que veníamos hablando, pero de todas formas pienso, pues, o sea, esto no es un problema, esto es al contrario, esta es como mi arma secreta que me permite defenderme de todos los males y todas las cosas que puedan pasar. Entonces, ¿yo por qué querría hacer algo para cambiarlo si realmente lo que yo necesito, porque ya están en consulta, es casi que preocuparse se vuelva, digamos, algo que no me genere malestar, pero yo me voy a seguir preocupando, mejor dicho, al mismo nivel, yo no quiero cambiar absolutamente nada, porque es que me salva, de alguna manera me crea como una muralla que me protege y me permite anticipar cada una de las cosas malas que me puedan pasar. Entonces, refuerza como esa idea ficticia que tenemos, ¿no? Como de preocuparse es ser responsable, ¿no? Y preocuparme me hace que, no sé, todo esté más bajo control, e incluso mirando para atrás, tengo 40 años y digo, es que las cosas han salido bien porque yo estuve tan preocupada, estuve tan encima de todo que por eso no pasaron todas las catástrofes que yo pensaba que podían pasar. totalmente, o sea, es como esa falsa ilusión de control, como de esta es la única forma que tengo de controlar las cosas malas que me pueden pasar y ahí sí, pues realmente muchas de las cosas muy, muy malas que nos pueden pasar, pues no pasan con mucha frecuencia, entonces aprendemos es como que si me preocupo no pasa, en vez de aprender que incluso cuando no me preocupo al nivel que me estoy preocupando, puede que tampoco pase, pero no me doy ni siquiera como el chance de poner a prueba, digamos, como esta idea de que quizás no tengo que vivir con el nivel de preocupación que tengo porque me da mucho miedo quizás saber qué pasaría si yo dejara de preocuparme así. Tiene mucho sentido. Yo no sé, Hernán, si estás de acuerdo, hay una pregunta específica en los comentarios que me gustaría traer, porque nosotros hemos hablado de este tema de como del término preocupación, pero nos hace una pregunta ya como de categoría diagnóstica, que no sé si están de acuerdo que la traiga acá. Excelente. A mí me parece muy interesante la pregunta, sobre todo porque, pues es que diríamos que es lo que la gente escucha y es lo que muchas veces termina, lastimosamente es lo que termina generando preocupación. Total. Entonces, si gustas, todo tuya esa pregunta que nos hace Estefanía. Va. Entonces, papitas, papitas, Estefanía nos pregunta, ¿podríamos hablar de qué es ansiedad generalizada? Podríamos hacerlo. Entonces,
Cuando hablamos de ansiedad generalizada, por supuesto que hablamos de preocupación, ¿cierto? E incluso podríamos decir que es como una de las, es una de los diagnósticos, si no es el diagnóstico de ansiedad, donde la preocupación, digamos, como que ocupa como esta categoría mucho, mucho más grande que en quizás en otros, porque cuando hablamos de ansiedad generalizada, estamos hablando constantemente como de predicciones catastróficas, es decir, lo peor que yo pienso que podría pasar de un evento a futuro. Estos eventos a futuros, como decíamos ahorita, tienen una baja probabilidad de ocurrencia, pero también hay un sesgo en mi atención, o sea, si yo tuviera que elegir como a qué le pongo atención, pues yo estaría como constantemente tratando como de identificar esa información que muestra que algo podría llegar a ser peligroso. Y no tiene que ser ni siquiera como peligroso a lo, digamos, como de, ¿cómo decirlo? Como no tiene que ser como peligroso, como a gran escala de que uno dice, no sé, me va a comer un oso en la mitad de la calle, que probablemente puede ser muy peligroso, pero no va a pasar, sino lo que yo interpreto como peligroso, que puede llegar a ser incluso como voy a perder mi trabajo, me voy a quedar sin amigos, mi hijo se va a enfermar, voy a tener una enfermedad, no sé, terminal a futuro, se va a acabar el mundo porque Rusia y Ucrania están en guerra. Entonces, fíjense que peligroso tiene como diferentes matices dependiendo de a quién le preguntemos qué es peligroso para cada quien, pero a diferencia de otros, digamos, trastornos de ansiedad, estamos hablando de una preocupación generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay como un foco específico, ni hay un estímulo específico que me genere esta respuesta, sino que van como saltando de uno a otro y estamos haciendo, digamos, no hay como algo específico que me la esté generando, sino que, como decíamos ahorita, pues las preocupaciones se van encadenando entre sí. Entonces, yo puedo empezar pensando en qué ocurriría si la inflación sube y qué pasa con mi trabajo y terminar, mejor dicho, preocupándome por el futuro de mi familia, qué vamos a hacer con esto, qué va a hacer mi abuela, y luego pasar a pensar qué voy a hacer con mi mascota, qué va a hacer Ceci con su mascota, no sé si Hernán tenga mascota, pero si Hernán tiene mascota también, qué va a hacer Hernán con la mascota, y es como que no identifico dos, entonces, qué va a hacer Hernán con sus mascotas, y como que voy pasando constantemente y va cambiando constantemente el contenido de esa preocupación que yo tengo. Súper importante, como en todos los trastornos de ansiedad, pues esto tiene que generar pues malestar en la persona. Si yo digo, esto no interfiere, ¿cierto? Al contrario, pues yo me preocupo, y me preocupo por diferentes temas, que es lo que muchas personas pueden estar diciendo en sus casas, pero pues no tienen como un grado de interferencia muy grande, no está asociado con todas estas cosas de las que hablábamos antes de hay una interferencia en el sueño, hay una interferencia también en la capacidad de mantener mi atención, hay una interferencia también frente a poder desarrollar las actividades que tengo en el día a día. Pues realmente hay que ver qué nivel de malestar me está generando eso, ¿cierto? ¿Qué tanto está interfiriendo con mi día a día y no qué tanto me preocupo yo por diferentes temas? Porque ahí sí caemos siempre como en el error que me imagino que nos decían a todos cuando veíamos psicopatología en la universidad, y es, si nos ponemos a ver en qué diagnóstico entramos en muchísimos y en ninguno. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero si hablamos de ansiedad generalizada, hablamos de todo eso. No sé si es válido ahora de pronto diferenciar la preocupación de la rumiación. No sé qué opinan ustedes. Me encantaría. Bienvenida a cualquier tipo de aclaración sobre... Lo que solemos decir es, hablando desde la evidencia, sabemos que mucho de nuestro público tiene que ver con personas que se han formado en psicología, pero también sabemos que hay muchas personas que son nuestros consultantes, que son amigos, que son familiares, y muchas veces cuando terminan yendo donde un profesional o donde un médico o cualquiera en el barrio le termina diciendo, ¿usted por qué rumia? ¿Usted por qué se preocupa? Y lastimosamente no tienen claridad, entonces clarifiquémoslo. Excelente, Laura. Listo. A mí me gusta mucho decirle a mis pacientes que rumiar es lo que hacen las vacas, ¿no? Cuando se ponen un pedazo de pasto en la boca, no les voy a mostrar porque hay mucha gente viendo, pero ustedes saben cómo hacen las vacas. Cuando Ceci, por favor, nos la... Muy bien, eso es rumiar. Y dele a ese mismo pedazo de pasto y le doy la vuelta y sigo y sigo. Entonces, rumiar es casi que coger un evento del pasado y darle y darle y darle y darle y darle y darle y darle
hasta un punto donde incluso también puedo tener un nivel de malestar muy, muy alto, a diferencia de la preocupación que está mucho más enfocada en el futuro, ¿cierto? La rumia casi que está completamente enfocada en el pasado, en cómo revisito este evento del pasado que ya ocurrió y empiezo a decir, ay, debí haber hecho esto distinto, ay, pero ahí que incluso cuando son positivos, ¿no? ¿Qué tal que la hubiera... que la estuviera pasando mejor antes y ahora ya ni siquiera la estoy pasando bien. Y la preocupación son todas estas anticipaciones que hacemos frente al futuro y que estamos intentando de alguna manera controlar esto que todavía no ha ocurrido. Ambas cosas, como decíamos, pues son efectivas en la medida de que tanto lo hago, con, diríamos, intensidad y frecuencia, ¿cierto? Incluso revisitar un evento del pasado no es negativo en sí mismo. Yo puedo aprender un montón de cosas. O sea, si Hernán y Ceci me invitan a un programa y yo me olvido y me quedo dormida por la 1 de la mañana, pues quizás la próxima vez me vale tener este recuerdo acá para decir, pon una alarma, avisa antes, repara lo que hiciste, porque quizás pudo no haber sido muy bueno para ellos. Pero si yo me voy a quedar ahí rumiando y rumiando y rumiando y quedando enganchado, como masticando muchas veces este mismo evento, hasta casi que hacer generarme, digamos, como todo esto de la culpa, de entonces cómo pude haberlo hecho distinto, cuando sabemos que pues el pasado, la única manera de cambiar el pasado es ahora en el presente, pues se vuelve problemático. Y lo mismo con la preocupación. El único momento donde podemos hacer algo para manejar esa preocupación es en el presente también. Ok, súper, gracias. Y qué mejor preámbulo para la siguiente pregunta y la que sé que muchos pueden estar esperando. ¿Cómo carajos manejamos la preocupación? ¿Cómo carajos? ¿Qué podemos decirle a las personas sobre qué hacer con la preocupación? ¿Cómo la manejamos? ¿Qué caminos tenemos? Sabemos que hay muchos, ¿sí? Pero ¿qué nos puedes decir frente a eso, Lau? Creo que como todo, no puedo cambiar algo que no sé qué está pasando, ¿cierto? Entonces, como que lo primero que haríamos como para poder pasar de preocuparme a ocuparme, como decía Ceci antes, es justamente empezar a observar y entrenar como esa habilidad de darme cuenta de cuando empiezo a preocuparme, porque me pasa también en algunas ocasiones donde llevo 3 horas preocupándome. Hoy me decía una paciente esto, perdón, paciente si estás por acá, pero me decía, yo me doy cuenta que me estoy preocupando porque llevo 3 horas como pasmada mirando el techo y no he hecho nada de las cosas que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, si yo no soy capaz de reconocer que estoy preocupándome, pues va a ser muy difícil que yo realmente pueda hacer algo con esa preocupación. Entonces, lo primero sería, por supuesto, observar, ¿cierto? Empezar a notar, por ejemplo, cuando empiezo a preocuparme, qué tipo de cosas me generan preocupación, qué hago cuando me preocupo. Y justamente por lo que es un proceso de que se van encadenando estas diferentes preocupaciones, pues quizás a veces lo más sencillo no es notar cuando me estoy preocupando, sino que uno podría incluso decir cómo me siento cuando llevo mucho tiempo preocupándome, o sea, cuando llevo, digamos, 15 minutos preocupándome por la misma cosa, ¿qué pasa en mi cuerpo? Y yo les digo, a mí realmente lo que me pasa es que siento una presión muy, muy fuerte acá, e incluso a veces cuando no soy capaz de darme cuenta que me estoy preocupando, sí me doy cuenta de que tengo una presión acá. Y entonces ahí me pregunto, ¿qué es lo que ya lleva pasando todo este tiempo que me generó esta presión que está acá? Y esa es una señal justamente que me saca de la preocupación y me dice, como conéctate un poco con las cosas que están pasando acá. Es muy importante pensar para qué me estoy preocupando, ¿cierto? También un poco poder identificar, pues si es algo que yo pueda solucionar, me es muy útil hacer el ejercicio de buscar posibles alternativas para ver cómo manejo una situación, ¿cierto? Tengo que cancelarle a un paciente porque no me pude levantar porque hoy me dormí muy tarde, y entonces me sirve quedarme pensando un rato de cuál es la mejor estrategia para hacer esto, qué otros pasos puedo ofrecer, cómo podría manejar eso, y ahí yo podría decir estoy siendo efectivo. Pero si yo lo que me estoy quedando es diciendo, ¿y qué tal que el paciente me odie? ¿Qué tal que el paciente nunca vuelva? ¿Qué tal que cambie de terapeuta porque yo le voy a cancelar una sesión? Ahí quizás podría darme cuenta de que esa preocupación no está siendo efectiva y que hay otras cosas a mi alrededor que requieren de mi atención. Y como decíamos en un punto, pues si estoy preocupándome, no estoy atendiendo a lo que está pasando en el momento presente o en el momento en el que estoy. Entonces lo que puedo hacer es elegir hacer algo que es valioso para mí en ese momento. Pero elegir hacer algo que es valioso para mí en ese momento no implica evitar, es decir, no. Entonces,
hoy prendo Netflix y entonces pongo ruido de fondo como para no escuchar mi preocupación, porque lo más probable es que, como nos hemos dado cuenta, las preocupaciones vuelven, ¿cierto? Me logro distraer un rato, pero luego vuelve a aparecer acá mi preocupación, sino hacer algo que realmente para mí genere, pues sea valioso, sea importante. Entonces, quizás a veces, a pesar de la preocupación, yo puedo meterme en una consulta y trabajar, a pesar de la preocupación de qué pasará con mi mamá, cómo estará, será que hoy va a estar bien, será que todo esto yo puedo decir, llamarla, preguntarle cómo está, yo puedo incluso salir a hacer una actividad que sea importante para mí con la preocupación y eso de alguna manera me va a ligar a algo que va más allá de solamente querer quitarme ese pensamiento de encima que sabemos pues que realmente no es muy efectivo y que al contrario tiene como ese efecto paradójico de entre más intento evitar pensar en algo, pues más presente lo tengo en ese momento. Ok. ¿Cuándo crees tú que sería viable direccionar a alguien a que pida ayuda? ¿En qué punto? Qué muy buena pregunta. Y creo que depende, pero Muy yo creo que bien. cuando empezamos a ver, Ese depende, nos encanta aquí No, con todos nos los invitados. deberían Ese pagar depende. por decir depende. Deberían El pagar. depende nos no encanta, hay, no realmente hay una depende. lista de recetas, esa lista de No, recetas que a veces no, pedimos, no como de existe. 3 tips claros de cómo saber que No, tengo esto, también hace parte del querer tener el control y sí, de yo querer sé. hacer cosas. Entonces, depende, pero creo que es cuando empezamos a darnos cuenta que realmente está, digamos, teniendo como una incidencia en nuestro día a día. Yo voy a compartir una infidencia mía acá para poderlo mostrar. Digamos, el año pasado, no, cuando empezó la pandemia, yo estaba muy feliz en todos los 1000 trabajos que tenía, pero yo me empecé a dar cuenta que no dormía. O sea, sí dormía, estaba tan cansada que conciliaba el sueño muy, muy rápido, pero lo que me pasaba cuando estaba dormida era que yo soñaba que me preguntaban por un paciente. Y ese paciente se llamaba Pedro. Yo no tengo ningún paciente que se llame Pedro. Y entonces yo toda la noche en el sueño estaba tratando de averiguar quién era este tal Pedro, ¿cierto? Y por qué se me había olvidado, si yo tengo muy buena memoria y cómo así que se me está pasando. Y yo dormía, o sea, si ustedes me preguntaban, ¿duermes? Sí, yo dormía como 5 o 6 horas al día, pero ese sueño no era reparador. ¿Y qué pasaba? Que al día siguiente cuando me despertaba, como estaba muy agotada, pues me sentía irritable, me costaba trabajo concentrarme, cualquier menor inconveniente en el trabajo me generaba un nivel de malestar súper intenso, me daba cuenta que en las reuniones me hablaban y yo estaba, si ustedes me estuvieran viendo, como mirando como al vacío, yo creo que preocupándome seguramente, y todo esto hacía que yo fuera muy inefectiva en todo mi día, porque yo no estaba logrando alcanzar las cosas que eran efectivas para mí. No estoy diciendo que todo el mundo tenía que estar al nivel en el que estaba yo en la cuarentena, probablemente no, pero yo creo que podemos hacer también ese ejercicio de observación del que hablábamos y ver en qué punto estoy empezando a notar que esta persona que está en este momento específico no era la misma persona que estaba antes de que empezara a preocuparme un montón, o incluso como decía Hernán, sí es la misma persona, pero quizás nunca me había dado cuenta que yo no tenía que vivir preocupándome todo el día, o sea, que había otra forma de vivir y que yo podía aprender a hacer cosas para lidiar con esta preocupación. Entonces, yo creo que depende porque va a ser una pregunta, digamos, muy personal que nos podemos hacer cada uno y cada una, decir hasta qué punto soy capaz también de identificar que algo como que no anda del todo como andaba antes o como me están diciendo que quizás podría llegar a andar y cuando adquirir un poco de herramientas me podría ayudar a manejar de una manera más efectiva esta situación. Ok, súper. Ahí yo aprovecho y nuevamente hago esa cuñita publicitaria y es que si están por ahí y están viendo esto y oyen a Laura y dicen, yo también miro el aire, o yo también todo el tiempo lo estoy pensando, o yo la verdad es que vibro con esto, Dios mío, y quieren aprender habilidades, aprovechen los espacios que están existiendo, virtuales, no virtuales entre ellos, el grupo de habilidades que estamos trabajando ahorita en Life que empieza el jueves, ¿verdad, Hernán? Empieza el jueves de 7 a 9 de la noche, 2 horas de trabajo con un profesional, donde nos va a brindar precisamente habilidades para ese depende, porque son muchas habilidades. Entonces, aprovechando las primeras personas que escriban por interno o que nos escriban en WhatsApp, que ya les ponemos acá,
reciben 15% de descuento. Sí, es que yo escuchaba a Lau y es que realmente hay personas que pueden necesitar la ayuda y ese depende también, está inmerso en no sé dónde, no sé cómo, o viene algo mucho más harto, perdónenme la expresión, y es pedir ayuda es tener que denotarle al mundo que estoy loco. Porque algo que yo he notado también con personas que tienen una preocupación exacerbada es que se terminan calificando como locos. Es que yo soy como loco que no centro mi cabeza, ¿sí? Es que todo el mundo me ha dicho que soy loco porque, ¿sí? Porque pienso mucho, ¿sí? Lastimosamente. Yo soy súper perfeccionista, es que a mí me gusta que las Sí, cosas estén así súper... sí. Entonces, nada, creo que aprovechando eso que tú decías, Lau, pues nada, creo que es importante como poder mostrar a las personas la oportunidad que tienen de poder trabajar en todo esto. Ok, bien, gracias, Lau. Ahora, hay una pregunta, me gustaría que le hicieras tú. No, perdón, pero hay una pregunta del público que quiero como traer acá. Sí. A colación hizo una pregunta que nos hace Santiago de Martino. La pregunta es, ¿no creen que el malestar y la preocupación general de la población se relaciona en alguna medida con el modelo económico voraz en el que estamos? En caso de que sí o que sí, ¿cómo enfocar la preocupación de un modo activo? Creo yo, Lau, Ceci, creo que esto tiene que ver con las preocupaciones que están muy dadas por factores contextuales. ¿Sí? Hoy la pregunta puede haber sido esta, probablemente hace un año nos pueden haber preguntado, ¿no creen que puede ser por el COVID? ¿Sí? Probablemente nos pueden decir en un tiempo, ¿no creen que puede ser por X situación? ¿Cómo ves tú este tipo de situaciones frente a lo que puede causar la preocupación? Digamos, la persona que se preocupa en un contexto, ¿cierto? No, nosotros nunca nos preocupamos en el vacío y por eso decíamos, pues quizás la manera en la que yo dejo de hacer cosas y se me prenden esas alarmas frente a la preocupación, ¿cierto? Y frente a la interferencia que está teniendo en mi vida, no será la misma forma en la que le puede ocurrir a Ceci o le puede ocurrir a Hernán. Entonces, por supuesto que el contexto influye en la persona y por supuesto que, digamos, cuando nos ocurren, tenemos estas preocupaciones, están ligadas pues a un tiempo específico, a un momento determinado, pero también a un tiempo específico de nosotros, ¿cierto? Como en, no sé, mi edad, mi cultura, las personas con las que vivo, las personas con las que comparto. Entonces, por supuesto que la preocupación está relacionada con los factores, digamos, contextuales que nos atraviesan y en los que estamos inmersos. Pero como decía Hernán, pues esta pregunta puede variar mucho y varió mucho, digamos, en los últimos 2 años, también cuando el mayor tema de preocupación era justamente el COVID. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que esto me acuerda mucho a una conversación que yo tuve con un amigo hace como 2 semanas, que no lo veía hace mucho tiempo, se graduó del colegio con Ceci conmigo, y contiene infidencia total. Ay, Y como que cuando me estaba hablando, me estaba diciendo como es que yo necesito esto, ¿cierto? Y me hizo como una lista de chequeo de todas las cosas que él tenía que conseguir en la vida como para dejar de preocuparse, ¿cierto? Como que me preocupo, pero me preocupo con causa porque yo quiero esto, ¿cierto? Y a la vez yo pensaba, pues realmente siempre hay cosas como del contexto y demandas del contexto que nos exigen un montón de cosas, que nos llevan a preocuparnos un montón, que nos llevan inclusamente a pensar pues como que cómo lo logro, cómo lo alcanzo. Y en últimas la pregunta no es cómo elimino esas causas del contexto, pues porque no tengo control sobre eso, sino cómo hago yo de alguna manera para identificar que todo esto que está pasando y estas cosas que es valioso para mí, ¿cierto? Si es muy valioso para mí, ahí sí como decía Hernán, el cuidado, pues que saquen quitar la prohibición de no usar mascarillas en espacios cerrados, pues es un desencadenante de preocupación enorme en mi vida, porque seguramente lo que yo estoy valorando en esa situación es mi salud, la protección, seguramente el amor que tengo por mi familia y como lo mucho que quiero como protegerlos y ser como una persona que contribuya a que estén bien. Y lo mismo ocurre en estos contextos, o sea, es un contexto que definitivamente es muy, muy difícil, ¿no? Innegablemente hay unas condiciones, digamos, que dificultan mucho la vida y que hace que sea de alguna manera una fuente de preocupación constante, cómo voy a vivir, cómo va a ser mi futuro, qué voy a hacer cuando pase tal cosa, pero cuando yo logro de alguna manera traer estas preocupaciones y decir, bueno, frente a lo que yo valoro y lo que es importante para mí,
cómo traduzco todas estas preocupaciones que yo tengo y me permito identificar justamente acciones concretas que me encaminen a resolverlas en la medida de lo posible, porque no siempre se puede hacer eso, pues yo también puedo, de alguna manera, quitarme un poco la preocupación, digamos, impuesta en general y ceñirme también a las cosas de, como decía Ceci, que realmente es efectivo para mí estar abordando en este momento y qué cosas definitivamente no puedo yo controlar y quizás no me sea útil quedarme inmerso como tratando de cambiar una realidad que no depende únicamente de mí. Ok, Yo creo que vale. va muy, muy de la mano este último que nos hablabas, como de ver qué puedo hacer genuinamente con una pregunta que nos hacía Astrid, y es cómo manejar las preocupaciones cuando sí son reales o cuando el riesgo, el peligro es acorde al contexto de la persona, que es un poco distinto a esto que tú dices, estas preocupaciones impuestas, a cuando genuinamente hay algo que tengo que hacer. Totalmente. No sé si Astrid está pensando en un ejemplo específico. Yo creo que uno que nos puede pasar con mucha frecuencia puede ser cuando estamos, por ejemplo, en un ámbito académico y tenemos algo realmente como inminente al día siguiente y entonces estoy en mi casa, pero tengo, no sé, un examen de maestría mañana que si no apruebo, pues voy a tener unas consecuencias académicas muy, muy fuertes y que pueden poner en peligro mi futuro profesional y yo decido que voy a ignorar esa preocupación, entonces me voy a poner a ver Netflix, voy a tomarme una ducha, voy a hacerme una comida rica y realmente la preocupación ahí lo que me está diciendo es como ponte a estudiar, o sea, lo que necesitas es prepararte para esta situación que puedes abordar. Creo que, Astrid, la pregunta sería justamente, depende de si es algo que está en mi control o no lo está, ¿cierto? Porque incluso si es una preocupación real, pero no hay nada que yo pueda hacer para manejarla en el momento o para resolver esta situación, pues preocuparme no va a hacerme una persona más efectiva. Ahí, lo que al contrario va a hacer es que me va a generar mucha frustración, porque me gusta mucho el ejemplo que dio Hernán ahorita de que cuando uno le dicen relájate, uno empieza a pensar, pues es que soy yo el del problema, ¿cierto? O sea, yo que me debería relajar frente a esta situación y no lo estoy pudiendo hacer, debe ser porque todo el mundo sí se puede relajar cuando le dicen que se relaje. Entonces, cuando hay una cosa que no es un problema, sino que es una situación adversa, y nuestra cabeza lo que quiere es como a partir de nuestra propia coherencia, querer resolver eso que está pasando, querer llegar a una respuesta, pues al final terminamos como inmersos en un remolino que nos genera muchísimo malestar, pero es porque hay cosas que simplemente no dependen de nosotros. Si el, por el otro lado, sí es una cosa que depende de ti, sí es algo que aunque digamos es real, pero además yo puedo hacer algo para manejar esa situación, pues todo lo que está en mi control para manejar eso me sirve, porque igual la preocupación también es información, o sea, me está diciendo, hey, esto es valioso para ti, muévete para hacer algo que te permita manejarlo. Ok, y precisamente para ir cerrando, Lau, bueno, qué montón de información el que nos has dado, pero Sí. quiero como hacer énfasis en comentarios como los que están haciendo ahora, por ejemplo, Gabriel Balaguer, nos dice, ¿qué hubo, Gabriel? Las creencias hacen que las personas se preocupen siempre. Me explico. Estamos inmersos en un contexto cultural en el que si no me preocupo, soy un desobligado. Y eso muchas veces llega a salirse de nuestras manos y nuestro control, llegando a este tipo de comportamientos como los que estamos tratando hoy. Creo que va resumiendo un poco, sí, sin duda alguna está innato, está ahí, está presente. Alguien nos dice que también tiene que ver con que es innato. Creo que Mari Córdoba, la que nos está diciendo, sí es algo innato. Y la misma Mari nos está ayudando como a ir concluyendo parte de lo que hemos conversado. Es innato, está presente, pero pues estar muy atento cuando se nos sale el control. ¿Sí o no? Sí. Yo lo Bueno, sumaría incluso con esta pequeña síntesis que nos hace Mari, ¿no? Y es, pienso que el problema no es preocuparse, sino el tiempo que dediques a esa preocupación. Quedarnos como aquel árbitro cuidando a la pandilla que llevamos dentro o al vecino desagradable. tal cual. Excelente. Bueno, Laura, no sabe el honor, el gusto, el placer de que nos hayas acompañado, siendo ya van a ser las 2 de la mañana entonces, ¿no? Empezamos a la, uy, no, Ya muy próximos a ser las 2 ok, de la mañana. muy bien, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñas el día de hoy, por el aporte que le das a las personas que se conectaron el día de hoy. Nada, bienvenida, puertas abiertas, Life es tu casa, cuando quieras y te esperamos próximamente, ¿sí o no, Ceci?
Sí, no sé si quieras decir algo antes de cerrar. Para nosotros es un honor tenerte. A mí me encanta tenerte acá, me encanta hablarte, verte. No sé si quieras decir algo. Sí, primero muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho estar acá con ustedes, con las personas que están conectadas. Creo que una cosa que puede ser muy útil, digamos, cuando percibimos que nos estamos preocupando porque no tenemos suficientes herramientas, así como han hecho, digamos, todas estas cuñas de adquirir habilidades y adquirir herramientas y Espérame. ¿Me oyes? Sí, Te estás congelando un poco, Te te estás estás congelando un congelando, poco. sí. No sé si es se algo de escucha tu internet. perfecto. No, Dime. ¿No? ahora Hola. no sé por internet. Ok. ¿Ya volví? Espera, Ya, ya estás listo. volviendo. Sí. Sí. Ya, perdón. Entonces, les decía que obviamente una cosa que es muy importante es también cómo poder adquirir herramientas para manejar estas situaciones, por lo que quería invitarlos a que revisen unos cursos que tenemos en Platzi sobre primeros auxilios psicológicos y prevención de conductas de alto riesgo, que nos dan herramientas para no psicólogos, pero si algún psicólogo lo quiere ver, también sería chévere, para aprender justamente sobre emociones, cómo funcionan, para qué me sirve, qué hago con ellas, ¿cierto? Y que a la vez son conceptos que yo puedo utilizar en mi propia vida, pero también puedo utilizar en el contexto en el que estoy, para los que hicieron las preguntas del contexto, de cómo estamos con el contexto, y que poderme sentir un poco más efectiva porque tengo las herramientas necesarias para manejar este tipo de situaciones y de desafíos. Entonces quiero invitarlos a eso, pero también quiero invitarlos a que si alguno, como decía Ceci, vibró con esto que estamos hablando y se dio cuenta que quizás sí podría ser efectivo buscar ayuda, no duden pues, en hacerlo, que yo creo que realmente pues, recibir ayuda no es un síntoma de locura, sino un síntoma completamente de cordura, de decir, no tengo que vivir así como estoy viviendo por el resto de la vida. Entonces, nada, solamente Listo. eso. Muchísimas gracias a ustedes. Lau, gracias. Gracias a ti, gracias Ceci. Y en 15 días, en martes en 15 días, de hoy en 15, vamos a estar hablando de un tema que creo que va a movilizar a muchos. Relaciones difíciles en el trabajo, relaciones difíciles en ambientes laborales. Laura, súper invitada, si en 15 días a la 1 de la mañana estás despierta, para que te Estaré. conectes, para que estés con nosotros un rato. Vamos a traer un experto que nos va a hablar de todas estas situaciones cuando sean en ambientes laborales. ¿Sí? Recuerden que mucho del tiempo que pasamos vivos, yo no sé si lastimosamente o por fortuna, pero a veces no lo pasamos en casa, lo pasamos en un contexto laboral. Entonces vamos a hablar de eso en 15 días, súper invitados y pues nada, que nos vemos, que, Que descansen. que descansen. Lau, Feliz. chao, Ceci, Bye, bye. chao. Chao, muchas gracias Vale, por la nos vemos. invitación. Vale.